Hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacerse en silencio. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías orgulloso de dónde has puesto tu energía esta semana? No te pregunto qué has hecho, te pregunto dónde has estado mentalmente. Porque la vida no se nos va solo en los años, se nos va en preocupaciones inútiles, en discusiones que no llevan a nada, en intentar gustarle a personas que ni siquiera se gustan a sí mismas. Y lo más fascinante y peligroso de la mente humana es que puede convertir lo irrelevante en urgente y lo verdaderamente importante en algo que ya atenderemos mañana. Somos brillantes para justificar lo que nos destruye lentamente. Nos contamos historias para no soltar, para no decidir, para no incomodar. Pero cada pensamiento que sostienes tiene un costo. Y la pregunta es brutalmente simple. ¿Estás invirtiendo tu energía en construir tu vida o en sabotearla elegantemente? Mira, hay algo que siempre repito y que a veces incomoda. No es lo que te pasa, es la actitud con la que decides vivir lo que te pasa. Porque tu actitud no es un detalle decorativo de tu personalidad, es el filtro que determina la calidad de tu energía. Puedes tener talento, preparación, contactos, recursos, pero si tu actitud es negativa, victimista o resignada, tu energía se vuelve pesada. Y cuando tu energía es pesada, todo en tu vida pesa. He trabajado durante años con equipos en empresas que estaban atravesando momentos difíciles, crisis económicas, cambios de dirección, incertidumbre, y siempre veía lo mismo, ¿no? La situación externa era la misma para todos, pero la energía no. Había personas que llegaban cada mañana quejándose, enfocadas en lo que no funcionaba, en lo injusto, en lo que debería ser diferente, y había otras que, sin negar la realidad, decidían preguntarse: ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer yo hoy para mejorar esto un poco? ¿Sabes cuál era la diferencia real entre unos y otros? La actitud. Y esa actitud determinaba la calidad de su energía y esa energía terminaba determinando sus resultados. Tu actitud es como la temperatura emocional con la que entras en cada espacio. Si entras frío, crítico, a la defensiva, contagias eso. Si entras con entusiasmo, con intención de sumar, también contagias eso. Somos transmisores constantes de energía. En casa, en el trabajo, con amigos. Y muchas veces no somos conscientes de que estamos drenando a los demás porque primero nos estamos drenando a nosotros mismos. La psicología lo explica muy bien, ¿no? Nuestra mente tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Es un mecanismo de supervivencia. Pero una cosa es detectar riesgos y otra muy distinta es vivir instalados en la queja permanente. Cuando decides interpretar cada dificultad como una amenaza personal, tu energía se contrae. Cuando decides verla como un reto o una oportunidad de aprendizaje, tu energía se expande. No cambia el hecho, cambia tu postura ante el hecho. He tenido momentos complicados en mi vida profesional, proyectos que no salieron, decisiones que no funcionaron como esperaba, y claro que me he frustrado, pero hubo un día en que entendí algo fundamental. La frustración puede ser una emoción puntual, pero la actitud es una elección sostenida. Y cuando eliges mantener una actitud constructiva, incluso en medio del caos, recuperas el control de tu energía. Porque al final, la vida no te pregunta cuánto sabes ni cuánto tienes. Te pregunta con qué actitud decides vivir lo que te toca vivir. Y esa actitud, todos los días, es una decisión. Hay algo que casi nadie nos enseñó en la escuela y sin embargo lo determina todo. La energía mental es limitada, no es infinita, no es renovable a voluntad, no se multiplica por desearlo. Cada día te levantas con una cantidad determinada de atención, claridad y capacidad emocional, y la forma en que la distribuyes cambia por completo la calidad de tu vida. El problema es que vivimos como si tuviéramos batería ilimitada, como si pudiéramos preocuparnos por todo, opinar sobre todo, discutir por todo y aún así rendir al máximo en lo verdaderamente importante. Recuerdo una etapa de mi vida en la que aceptaba demasiados compromisos. Conferencias, reuniones, proyectos paralelos, llamadas constantes. Yo pensaba que estaba siendo productivo, que estaba aprovechando oportunidades, pero empecé a notar algo inquietante. Llegaba a casa físicamente presente, pero mentalmente agotado. Mis hijos me hablaban y yo estaba distraído. Mi mente seguía en conversaciones del día, en correos pendientes, en pequeños conflictos sin importancia. No era falta de amor, era falta de energía mental disponible. Y eso me hizo reflexionar profundamente. Nuestra mente funciona como un ordenador con demasiadas ventanas abiertas. Cada preocupación que sostienes, cada conversación imaginaria que repites, cada discusión que recreas una y otra vez en tu cabeza, consume recursos. Y lo más peligroso es que muchas de esas ventanas ni siquiera están relacionadas con cosas que puedes cambiar. Son bucles mentales, pensamientos que no conducen a acción, solo a desgaste. He trabajado con directivos brillantes que tomaban decisiones estratégicas extraordinarias, pero que llegaban a esas reuniones clave con la mente saturada por conflictos pequeños, por críticas en redes sociales
por discusiones innecesarias. El resultado era evidente: menos claridad, menos creatividad, menos liderazgo real. No porque no fueran capaces, sino porque su energía mental estaba fragmentada. Y aquí viene algo fundamental. La energía mental no se recupera simplemente descansando. Puedes dormir 8 horas y seguir agotado si tu mente ha estado rumiando en segundo plano. Puedes irte de vacaciones y seguir revisando el móvil cada 10 minutos pensando en lo que quedó pendiente. El descanso físico no compensa el ruido mental constante. Por eso es tan importante elegir conscientemente en qué inviertes tu atención. Cada vez que decides engancharte en una discusión trivial, cada vez que alimentas un resentimiento antiguo, cada vez que te preocupas por algo que no controlas, estás haciendo una inversión y esa inversión tiene un coste. Lo que gastas ahí no lo podrás usar para construir, para crear, para disfrutar, para conectar de verdad. La energía mental es como el dinero. Si lo gastas en cosas pequeñas e irrelevantes, cuando aparece una oportunidad grande ya no tienes recursos y la vida no premia a quien se dispersa, premia a quien enfoca. Porque no se trata de hacer más cosas, se trata de poner tu energía en las que realmente importan. Hay una idea que transforma vidas cuando se entiende de verdad, ¿no? Es lo que pasa, es cómo lo interpretas. Entre lo que sucede y lo que sientes hay un espacio invisible y en ese espacio está tu libertad. Lo que ocurre fuera muchas veces no depende de ti, pero el significado que le das sí. Y ese significado determina tu energía, tu actitud y en gran medida tus resultados. Te pongo un ejemplo muy sencillo. 2 personas reciben la misma crítica en el trabajo. La primera piensa: no soy suficientemente bueno, siempre me pasa lo mismo, no me valoran. La segunda piensa: vale, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hay algo que pueda mejorar? El hecho es idéntico, la interpretación es completamente distinta. Y esa interpretación cambia la emoción, cambia la postura corporal, cambia la motivación para actuar. Una se encoge, la otra crece. Recuerdo una conferencia en la que el equipo técnico tuvo un fallo importante justo antes de empezar. Micrófonos que no funcionaban, presentación que no cargaba. Durante unos segundos sentí tensión, claro que sí, pero en lugar de pensar esto es un desastre, qué mala suerte, decidí interpretarlo como una oportunidad para conectar desde la cercanía, sin artificios. Hice la charla prácticamente sin apoyo visual y fue una de las más memorables. No cambió el problema técnico, cambió la interpretación. Nuestra mente tiene una tendencia automática a interpretar en negativo. Es un mecanismo de defensa. Pero vivir en modo defensa constante nos roba energía. Cuando interpretas cada dificultad como una amenaza personal, entras en modo víctima. Y cuando te ves como víctima, pierdes poder. En cambio, cuando interpretas los desafíos como parte del proceso de crecimiento, recuperas el control. He visto personas que atraviesan situaciones durísimas y aún así mantienen una actitud serena, constructiva, no porque nieguen la realidad, sino porque deciden no añadir sufrimiento innecesario con interpretaciones catastróficas. Y también he visto personas con circunstancias favorables que viven permanentemente insatisfechas porque interpretan cualquier contratiempo como una injusticia. La interpretación es un hábito mental y como todo hábito se puede entrenar. Puedes preguntarte, ¿hay otra forma de ver esto? ¿Estoy exagerando? ¿Qué diría dentro de 5 años sobre este momento? Esa pequeña pausa cambia la calidad de tu respuesta. No se trata de ingenuidad ni de optimismo vacío. Se trata de responsabilidad emocional. No controlas todo lo que ocurre, pero sí puedes decidir la historia que te cuentas sobre lo que ocurre. Y esa historia, repetida día tras día, acaba construyendo tu identidad. Porque al final, los hechos influyen, pero la interpretación decide quién te conviertes frente a ellos. Hay una tentación muy humana que nos roba una cantidad inmensa de energía. Querer ganar todas las discusiones, corregir todos los errores, responder a cada crítica y demostrar constantemente que tenemos razón. Pero la madurez emocional empieza cuando entiendes que no todas las batallas merecen ser peleadas. De hecho, muchas de las guerras que libramos a diario ni siquiera son necesarias. Durante años, en mis primeras etapas profesionales, sentía la necesidad de defender cada idea, cada propuesta, cada matiz. Si alguien cuestionaba algo que yo había dicho, me lo tomaba como algo personal. Mi energía se iba en demostrar, en justificar, en argumentar hasta el último detalle. ¿Y sabes qué descubrí? Que incluso cuando ganaba la discusión perdía algo más valioso: serenidad, conexión, perspectiva. Ganaba el argumento pero perdía energía. Elegir tus batallas con inteligencia emocional no significa ser pasivo ni permitir injusticias. Significa preguntarte antes de reaccionar: ¿esto merece mi energía? ¿Esto construye o solo alimenta mi ego? ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? Esa pausa cambia por completo el resultado.
He visto equipos de trabajo desgastarse durante meses por conflictos pequeños que nadie supo soltar a tiempo, comentarios mal interpretados, decisiones menores convertidas en cuestiones de orgullo. Personas brillantes atrapadas en luchas internas que no aportaban nada al propósito común. Y mientras tanto, los objetivos importantes quedaban relegados. La energía colectiva se diluía en fricciones innecesarias. En casa ocurre lo mismo. A veces discutimos por detalles mínimos, por quién tiene la razón en algo trivial, por palabras mal escogidas en un momento de cansancio. Y olvidamos que la relación es más importante que el argumento. La inteligencia emocional consiste en priorizar lo que realmente importa. No todo comentario necesita respuesta. No toda provocación exige reacción. No toda crítica requiere defensa inmediata. Hay un principio estratégico muy claro. Si intentas ganar todas las batallas, acabarás perdiendo la guerra, porque cada enfrentamiento, incluso los pequeños, consume recursos emocionales. Y esos recursos son limitados. Si los gastas en conflictos irrelevantes, cuando llegue una situación verdaderamente importante, no tendrás claridad ni serenidad suficientes para afrontarla. Elegir tus batallas es un acto de autocontrol. Implica reconocer cuándo estás reaccionando desde el orgullo, desde la inseguridad o desde la necesidad de validación. Y eso requiere honestidad. A veces el conflicto no es externo, es interno. No estás defendiendo una verdad, estás defendiendo tu ego. Cuando aprendes a retirarte estratégicamente, no por miedo, sino por sabiduría, descubres algo poderoso, tu energía se concentra. Dejas de dispersarte en luchas pequeñas y puedes invertir esa fuerza en construir, en crear, en avanzar, y ahí es donde empiezas a marcar una diferencia real. Porque no se trata de pelear más, se trata de pelear mejor. Hay una pregunta sencilla que, bien utilizada, tiene el poder de devolverte la calma en medio del caos. ¿Importará esto en 5 años? Parece simple, casi ingenua, pero es profundamente transformadora. Porque la mayoría de las cosas que hoy nos alteran, nos quitan el sueño o nos llenan de rabia, dentro de 5 años ni siquiera ocuparán un recuerdo claro en nuestra memoria. Recuerdo una vez que perdí una oportunidad profesional que me hacía muchísima ilusión. Había invertido tiempo, energía, expectativas. Cuando me comunicaron que no había sido seleccionado, sentí frustración, incluso algo de injusticia. Durante varios días mi mente giraba alrededor de lo mismo. ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber dicho diferente? ¿Por qué eligieron a otra persona? Hasta que me detuve y me hice esa pregunta: ¿esto importará en 5 años? En ese momento la respuesta no fue inmediata, pero poco a poco empecé a ver con perspectiva. 5 años después, no solo no era relevante, sino que esa pérdida me había abierto puertas que jamás habría considerado. Nuestra mente tiende a magnificar el presente. Lo urgente se disfraza de importante. Un comentario desafortunado, una discusión menor, un error puntual, todo parece enorme cuando lo estamos viviendo. Pero el tiempo es un gran revelador. Lo que hoy parece determinante, mañana puede ser anecdótico. Y cuando entrenas tu mente para anticipar esa distancia temporal, tu reacción cambia. He trabajado con personas que se paralizan por decisiones pequeñas, como si cada paso definiera su destino para siempre. Se angustian, posponen, sobreanalizan. Y cuando les planteas esta pregunta, algo se relaja. Porque muchas veces el peso que sienten no proviene del hecho en sí, sino de la interpretación dramática que han construido alrededor. Esto no significa minimizar problemas reales ni adoptar una actitud superficial. Hay situaciones que sí tendrán impacto a largo plazo y requieren atención consciente. Pero el 90% de nuestras preocupaciones cotidianas no pertenece a esa categoría. Son ruidos mentales amplificados por el miedo o el orgullo. Cuando te preguntas si algo importará en 5 años, estás introduciendo perspectiva, y la perspectiva reduce la intensidad emocional, te permite responder en lugar de reaccionar, te ayuda a decidir dónde invertir tu energía y dónde soltar. A veces basta con imaginarte dentro de 5 años recordando este momento. ¿Te verás orgulloso de cómo reaccionaste o te parecerá exagerado el drama que montaste? Esa visualización sencilla puede evitar discusiones innecesarias, resentimientos prolongados, decisiones impulsivas. La vida es demasiado valiosa para gastarla en asuntos que el tiempo se encargará de borrar. La verdadera sabiduría consiste en distinguir lo pasajero de lo esencial, porque si no importará en 5 años, no merece robarte la paz hoy. Hay una fuente enorme de sufrimiento que nace de un error muy común: intentar controlar lo que no depende de nosotros mientras descuidamos lo único que sí depende. Nos desgastamos queriendo cambiar la opinión de los demás, anticipar cada escenario del futuro, evitar cualquier crítica, asegurarnos de que todo salga exactamente como lo planeamos, y cuando la realidad no obedece, aparece la frustración. Durante una etapa de mi carrera recuerdo obsesionarme con la reacción del público. Preparaba una conferencia y en lugar de concentrarme en dar lo mejor de mí, mi mente estaba atrapada en preguntas que no podía controlar.
¿Les gustará? ¿Conectarán? ¿Me juzgarán? Esa preocupación me robaba espontaneidad y energía. Hasta que entendí algo muy simple. No controlo lo que los demás piensan, controlo cómo me preparo y la actitud con la que me entrego. Cuando cambié el foco hacia lo que sí estaba en mis manos, mi energía se liberó. Es impresionante la cantidad de tiempo que dedicamos a variables externas. El clima, la economía, las decisiones de otros, el pasado que ya ocurrió. Todo eso existe, claro, pero no responde a nuestra voluntad. Sin embargo, hay un territorio completamente nuestro. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra disciplina, nuestra forma de interpretar y responder. He visto personas quedarse atrapadas años en la queja porque las circunstancias no eran las ideales. Esperaban que el entorno cambiara para entonces dar su mejor versión. Pero la vida no funciona así. El entorno casi nunca es perfecto. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá factores fuera de control. La diferencia está en quién decide avanzar a pesar de eso. Cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes controlar, recuperas poder personal. Puedes controlar si te levantas con intención o con resignación. Puedes controlar si eliges aprender de un error o quedarte lamentándolo. Puedes controlar si respondes con respeto ante una provocación o si te dejas arrastrar por el impulso. Recuerdo una situación complicada en una empresa donde el contexto económico era adverso y las decisiones estratégicas no dependían de nosotros. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Algunos empleados pasaban horas comentando lo injusto de la situación, analizando rumores, anticipando escenarios catastróficos. Otros, en cambio, decidieron concentrarse en mejorar procesos, fortalecer relaciones con clientes, prepararse mejor. La diferencia no estaba en la información disponible, estaba en el foco. Enfocarte en lo que puedes controlar no significa ignorar la realidad. Significa aceptar con serenidad lo que no depende de ti y actuar con determinación sobre lo que sí. Es un ejercicio diario de disciplina mental. Cada vez que tu mente se desvía hacia lo incontrolable, puedes traerla de vuelta a la acción concreta que sí está en tus manos. Porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a actuar sobre lo posible, tu energía deja de dispersarse y comienza a multiplicarse. Nos cuesta muchísimo soltar. Nos aferramos a relaciones que ya no funcionan, a proyectos que claramente han terminado su ciclo, a resentimientos que lo único que hacen es ocupar espacio mental. Y lo hacemos porque, en el fondo, asociamos soltar con perder. Creemos que si dejamos ir algo estamos renunciando, fracasando o aceptando que no fue como queríamos. Pero la realidad es justo la contraria. Soltar es liberarte, no perder. Recuerdo una etapa en la que mantenía una colaboración profesional que con el tiempo se había vuelto desgastante. Ya no había ilusión, no había crecimiento, pero sí había historia, compromiso y una sensación de obligación. Cada reunión me dejaba más cansado que inspirado. Y aún así, me decía a mí mismo que debía seguir, que abandonar sería una señal de debilidad. Hasta que entendí algo fundamental. Lo que realmente me estaba debilitando no era irme, era quedarme. Cuando finalmente tomé la decisión de cerrar esa etapa, sentí miedo, claro que sí. La mente siempre imagina escenarios negativos cuando soltamos, pero lo que vino después fue algo que no esperaba: ligereza, espacio mental, energía disponible para nuevas ideas y proyectos que sí me entusiasmaban. No había perdido, había recuperado. El problema es que confundimos apego con compromiso. El compromiso es saludable cuando hay propósito y crecimiento. El apego, en cambio, es miedo disfrazado de lealtad. Nos quedamos en situaciones que ya no aportan porque tememos la incertidumbre de lo nuevo. Pero mantener algo muerto consume una cantidad enorme de energía emocional. También ocurre con los resentimientos. He conocido personas que llevan años cargando con una traición, una injusticia, una palabra hiriente. Repiten la historia una y otra vez como si al recordarla estuvieran protegiéndose, pero lo único que están haciendo es mantener abierta una herida que podría haber cicatrizado. Perdonar no significa justificar lo que pasó, significa dejar de permitir que eso siga controlando tu presente. Soltar implica aceptar que no todo en la vida será como esperabas, que algunas relaciones cambian, que algunos sueños evolucionan, que algunos caminos simplemente se cierran. Y eso no te hace débil, te hace maduro, porque la madurez consiste en reconocer cuando algo ya cumplió su función. He visto personas transformar su energía cuando se atreven a soltar. Su postura cambia, su mirada se ilumina, su conversación deja de girar en torno al pasado. De repente tienen espacio para construir, para crear, para avanzar. Y eso solo ocurre cuando decides dejar de cargar piedras que ya no necesitas. Soltar no es rendirse.
es elegir avanzar sin peso innecesario. Y cuando caminas más ligero descubres que tienes mucha más fuerza de la que imaginabas. Durante mucho tiempo confundí generosidad con disponibilidad absoluta. Creía que estar siempre accesible, decir que sí a todo, escuchar todos los problemas y asumir responsabilidades que no me correspondían era una forma de ser buena persona. Pero con los años entendí algo esencial. Proteger tu energía es responsabilidad, no egoísmo. Porque si tú estás vacío, no puedes aportar nada valioso a nadie. Recuerdo una etapa especialmente intensa en mi vida profesional. Conferencias, viajes, reuniones, llamadas constantes. Entre eso y la familia apenas quedaba espacio para parar. Y cada vez que alguien me pedía algo más, yo aceptaba. Me decía a mí mismo que era parte del compromiso, que no debía fallar. Pero empezó a pasar algo curioso. Me notaba más irritable, menos paciente, menos creativo. No era falta de capacidad, era agotamiento emocional. La energía no es infinita y sin embargo actuamos como si lo fuera. Permitimos conversaciones que nos drenan, entornos negativos que nos desgastan, compromisos que aceptamos por miedo a decepcionar. Y después nos preguntamos por qué estamos cansados incluso cuando dormimos 8 horas. No es un cansancio físico, es un desgaste interior. Aprendí que decir no a tiempo es una forma de decir sí a lo que realmente importa. Cuando empecé a poner límites claros, a organizar mejor mis tiempos y a reservar espacios para desconectar, algo cambió radicalmente. No me volví menos comprometido, al contrario. Mi presencia mejoró. Cuando estaba con alguien estaba de verdad. Cuando trabajaba lo hacía con energía plena. También tuve que aprender a proteger mi energía emocional. Hay personas que viven instaladas en la queja permanente. Cada encuentro con ellas es un repaso interminable de problemas sin intención de solución. Escuchar es importante, claro que sí, pero cargar con negatividad constante te termina contaminando. Elegir con quién compartes tu tiempo no es soberbia, es higiene emocional. En el ámbito familiar sucede igual. Si llegas a casa exhausto, sin paciencia, sin capacidad de escuchar, ¿qué estás aportando realmente? A veces creemos que sacrificarnos hasta el límite es noble, pero lo verdaderamente responsable es gestionarte bien para poder estar presente con calidad. Proteger tu energía implica cuidar tu descanso, tu alimentación, tu diálogo interno. Implica también seleccionar tus batallas. No todo merece tu reacción, no toda crítica requiere respuesta, no toda provocación necesita defensa. Cada vez que decides no engancharte en algo innecesario, estás preservando fuerza para lo que sí suma. He comprobado que cuando uno aprende a respetar su propia energía, los demás también lo hacen. Los límites bien puestos generan respeto y desde esa posición puedes aportar mucho más porque das desde la plenitud y no desde la obligación. Cuidarte no te hace egoísta, te hace sostenible y solo quien se gestiona bien puede ser verdaderamente generoso. Hay algo que he aprendido después de muchos años trabajando con equipos, empresas y personas de todo tipo. Construir algo valioso requiere energía enfocada. No basta con tener talento, ni siquiera con tener buenas intenciones. Lo que realmente marca la diferencia es dónde pones tu atención cada día. Porque la energía sigue al foco y el foco determina los resultados. Durante una etapa de mi carrera me di cuenta de que estaba ocupadísimo, pero no necesariamente avanzando. Mi agenda estaba llena, respondía a correos sin parar, atendía reuniones constantemente. Terminaba el día agotado, con la sensación de haber hecho mucho, pero sin la claridad de haber construido algo sólido. Fue entonces cuando entendí que estar ocupado no es lo mismo que estar enfocado. Construir exige elegir, y elegir implica renunciar. No puedes estar en todo, no puedes atender cada distracción, no puedes decir que sí a cada propuesta interesante que aparece. Cada vez que dispersas tu atención, divides tu energía. Y cuando la energía se fragmenta, el progreso se vuelve lento y frustrante. Recuerdo preparar una conferencia importante que sabía que podía marcar un antes y un después. En lugar de dedicar bloques profundos de concentración, intentaba avanzar entre interrupciones, mensajes y tareas pequeñas. El resultado era mediocre, hasta que decidí cambiar la estrategia. Apagué notificaciones, bloqueé tiempo específico y me concentré exclusivamente en ese proyecto. La diferencia fue abismal. En pocas horas de enfoque real avancé más que en varios días de dispersión. Lo mismo sucede en las organizaciones. He visto equipos con recursos limitados lograr resultados extraordinarios porque tenían una prioridad clara. Y también he visto equipos brillantes fracasar por querer abarcar demasiado. Cuando todo es urgente, nada es importante. Cuando todo es prioridad, no hay dirección. En el plano personal ocurre igual. Si quieres mejorar tu salud, necesitas energía enfocada en hábitos concretos. Si quieres fortalecer una relación, necesitas atención real, no presencia distraída. Construir confianza, reputación
o carácter requiere consistencia, y la consistencia nace del foco. El problema es que vivimos en la era de la distracción permanente. El móvil vibra, las redes llaman, la mente salta de un pensamiento a otro. Y si no decides conscientemente dónde pones tu energía, otros decidirán por ti. Construir algo significativo exige disciplina mental. Exige preguntarte cada día, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Cuando logras alinear tu energía con un propósito claro, ocurre algo poderoso. Aparece la sensación de avance. La motivación deja de depender del ánimo y empieza a sostenerse en el progreso visible. Y ese progreso, aunque sea pequeño, alimenta la confianza. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, de concentrar tu energía en lo esencial y proteger ese espacio como algo sagrado. Porque lo que construyes hoy depende directamente de dónde decides poner tu atención ahora. Y al final tu vida será el resultado de aquello a lo que decidiste dedicarle tu energía. Hay un momento en la vida en el que entiendes que esperar no cambia nada. Que seguir posponiendo esa conversación pendiente, ese proyecto que te ilusiona o ese límite que necesitas poner solo prolonga la incomodidad. Empieza hoy con una decisión valiente. No mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando desaparezca el miedo. Hoy, porque la valentía no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Recuerdo claramente cuando decidí dar el paso de dedicarme plenamente a lo que realmente me apasionaba. No fue un salto cómodo. Tenía estabilidad, tenía reconocimiento, tenía una estructura conocida y aún así sentía que algo dentro de mí pedía coherencia. La decisión no vino acompañada de certezas absolutas, vino acompañada de dudas, de preguntas, incluso de críticas externas, pero entendí que la mayor frustración no era equivocarme, era no intentarlo. Muchas veces creemos que necesitamos garantías para movernos. Queremos estar seguros de que saldrá bien, de que no perderemos nada, de que no fallaremos. Pero la vida no ofrece garantías, ofrece oportunidades. Y cada vez que pospones una decisión importante por miedo a equivocarte, en realidad ya estás eligiendo quedarte donde estás. He visto personas pasar años en trabajos que no les llenan, en relaciones que ya no crecen, en hábitos que saben que les perjudican. Y cuando les preguntas por qué no cambian, la respuesta suele ser la misma. No es el momento. Pero el momento perfecto no existe. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá riesgo. La diferencia la marca quien decide actuar a pesar de eso. La valentía no siempre es un gran gesto heroico. A veces es algo tan sencillo como pedir perdón, como reconocer que necesitas ayuda, como empezar a cuidarte después de años de descuido. Son pequeñas decisiones que parecen simples pero que transforman direcciones enteras. En mi experiencia, cada vez que he tomado una decisión valiente, algo se ha activado dentro de mí. Una sensación de dignidad, de coherencia, de respeto propio. Incluso cuando el resultado no fue exactamente el esperado, la tranquilidad de haber actuado alineado con mis valores compensó cualquier dificultad. Lo contrario también lo he vivido. Momentos en los que por comodidad o por miedo decidí no moverme. Y esa sensación de estancamiento pesa más que cualquier error, porque el arrepentimiento de no haberlo intentado es mucho más duradero que el aprendizaje de un fallo. Hoy puede ser ese punto de inflexión. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Necesitas dar el primer paso, una llamada, una conversación, una decisión interna firme. El movimiento genera claridad, la acción genera confianza. La vida avanza igual, decidas o no decidas. Pero cuando eliges conscientemente, recuperas el timón. Y al final, lo que define tu historia no es lo que soñaste hacer, sino lo que tuviste el coraje de empezar. Y quiero que te quedes con algo muy sencillo pero profundamente transformador. La vida no cambia cuando entiendes grandes teorías, cambia cuando tomas pequeñas decisiones coherentes cada día. No es el conocimiento lo que marca la diferencia, es el compromiso contigo mismo, es mirarte al espejo y saber que estás actuando en dirección a la persona que quieres ser. No necesitas tener todo claro para empezar, no necesitas que desaparezcan las dudas, no necesitas sentirte completamente preparado, lo que necesitas es dar el paso. Porque la confianza no aparece antes de actuar, aparece después. Primero te mueves, luego crees más en ti. Primero decides, luego creces. Habrá días difíciles, claro que sí. Habrá momentos de incertidumbre, críticas, incluso errores. Pero cada vez que elijas actuar con valentía, cada vez que protejas tu energía, cada vez que sueltes lo que pesa y enfoques tu esfuerzo en construir algo valioso, estarás fortaleciendo tu carácter. Y al final, eso es lo único que realmente te pertenece, ¿no? No se trata de tener una vida perfecta. Se trata de vivir con intención. De no dejar que el miedo tome decisiones por ti, de no permitir que la comodidad te robe oportunidades, de no posponer eternamente aquello que sabes, en el fondo, que deberías hacer. Empieza hoy. Empieza pequeño si hace falta, pero empieza.
porque el tiempo va a pasar igual. Y dentro de unos años, cuando mires atrás, ojalá puedas decir que elegiste avanzar, que elegiste crecer, que elegiste ser valiente. Y recuerda siempre esto, tu actitud ante la vida es lo que convierte lo ordinario en extraordinario.